Buenos días, hermanos y hermanas. La palabra de Dios para nuestra consideración esta mañana viene de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Y leemos las palabras en la pantalla. ¿Hay el texto? Ok. Voy a usar mi celular entonces. La palabra dice así: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De ese modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables ante ti. Tú eres nuestra roca, nuestro Redentor. Amén. Gracia, misericordia y paz a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hace más que una década, un hombre, alguien llamado Forrest Fenn, aprendió que él tenía cáncer y que iba a morir muy pronto. Y ese señor Fenn, él era un hombre muy rico, tenía mucho dinero, había ganado un montón de dinero como dueño de una galería de arte en el estado de New Mexico. Y él quiso hacer algo especial para que la gente se acordara de él después de su muerte. Entonces, eso fue su plan. Él compró una cajita pequeña de bronce y adentro de esa cajita, él puso más que $1 millón de joyas y de oro. Y después de comprar esa caja, él la puso en algún lugar en las Rocky Mountains. Y él escribió y publicó un libro. Y adentro de ese libro incluyó un poema con 9 instrucciones que alguien podría seguir para encontrar su tesoro. Un plan muy interesante, ¿verdad? Miles de personas compraron ese libro, trataron de seguir las instrucciones para encontrar su tesoro. Más de 5 personas murieron tratando de encontrar su tesoro. Entonces, mucha gente se enojó con él. Algunos estados trataron de prohibir la búsqueda de su tesoro. Muchas personas pensaron que eso fue una trampa que hizo un hombre rico para tratar de ganar un poco más dinero antes de su muerte. Pero algún día, el 6 de junio, en el año 2020, en medio de una pandemia global, un hombre de 32 años encontró una cajita de bronce en algún lugar en el estado de Wyoming y fue millonario. ¿Te sientes un poco de envidia sobre ese relato? No, $1 millón, eso podría cambiar una vida, ¿verdad? Alguien podría pagar sus deudas, podría comprar una casa bonita, una casa nueva. Uno podría sentirse cómodo, finalmente, seguro en ese país con tantos gastos. No, ese tipo de dinero, eso podría abrir una puerta a una vida nueva, una vida segura. Pero Pablo tiene un aviso para nosotros sobre eso hoy. Y su aviso es eso. Ten cuidado. Ten cuidado porque el fundamento de dinero no es tan seguro. El fundamento de dinero no nos promete las cosas que nuestras almas necesitan, ¿verdad? Y Dios nos ofrece un fundamento perfecto, un fundamento permanente, un fundamento eterno en Jesucristo. En ese 6º capítulo de su primera carta a Timoteo, Pablo ha hablado sobre el dinero ya unas veces.
Por ejemplo, él hace unos versículos había dado a Timoteo instrucciones de cómo él puede instruir a personas que tienen el deseo de hacerse rico. La instrucción es importante porque ese deseo de querer obtener riquezas puede destruir la fe en un alma. Y ahora, mientras que Pablo está terminando esa carta, él tiene instrucciones para la gente que ya tiene mucho dinero, que ya son ricos. Y para empezar, es importante decir eso. No es pecado tener mucho dinero. No es pecado ser una persona rica. Sabemos que Dios bendice a personas con riquezas y según el versículo 17 aquí, bendice a personas con riquezas para que las disfruten. No es pecado no querer hacer una vacación con tu esposa, tu esposo, con tus niños. No es pecado querer disfrutar el dinero que Dios te ha dado. Pero Dios tiene una pregunta que tenemos que considerar esta mañana y la pregunta es esa. ¿Cuánta esperanza estoy poniendo en el dinero que tengo? Y sabemos que eso es una pregunta muy importante para Dios porque Jesús habla de ese tema muchísimo durante su ministerio público. Como 10% de los versículos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se tratan de dinero y posesiones. 40% de las parábolas de Jesús se tratan del tema de cómo uno maneja su dinero. Jesús habla de dinero más que él habla del cielo y del infierno. ¿Por qué? Porque el dinero no es algo muerto. Es algo que quiere ser un ídolo para nosotros. Es un poder que quiere nuestra adoración. No, según una parábola de Jesús, es como una hierba que nos asfixia mientras que nos miente. Diciendo, yo te voy a dar seguridad, yo te voy a proteger. Simplemente necesitas ahorrar y guardar más y más y más dinero porque quién sabe si Dios va a proveer por tus necesidades en el futuro. Jesús lo dijo en una manera muy clara. No puedes servir a Dios y al dinero. Y el dinero quiere tenerte. Como dije, nadie aquí debe sentirse culpable si ha ganado riquezas en una manera honesta. Sin embargo, te debes sentir responsable con esas riquezas que Dios te ha dado. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra la envidia? Contra la influencia que el dinero quiere tener en nuestras almas. Pues en una palabra, según Pablo a Timoteo, generosidad. Sé generoso y esté dispuesto a compartir. El padre de la iglesia, Agustín, lo dijo en esa manera. Continúa usando tus sobrantes, tus excesos, pero da a los pobres sus necesidades. Dios nos está llamando a dar algunas de las riquezas en nuestros sobrantes para compartir con las personas en necesidad. Y quizás algunos aquí estén pensando lo que yo he pensado. Pues eso no está describiendo a mí. Porque yo gasto cada centavo que gano cada mes. Eso es lo que la mayoría de personas en los Estados Unidos hacen cada mes. Gastan cada dólar que ganan de su sueldo. Pero eso no es la definición de la Biblia de la palabra sobrante o exceso. La definición bíblica de esa palabra sobrante es eso. Hay una diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas. Y la diferencia es el exceso. Y cuando pensamos de nuestros sobrantes en esa manera, probablemente tengamos más sobrantes que queremos admitir.
Quizás lo que necesitemos no es más dinero. Quizás lo que necesitamos es darnos cuenta de la necesidad de las personas alrededor de nosotros. Un ejemplo para ustedes. Vivimos en el condado de Miami-Dade, aquí en Florida. Y aquí en nuestro condado, 15% de la población, que sea 287,000 personas, no tienen acceso seguro a comida adecuada. De nivel personal, ¿qué estamos haciendo para esas personas en necesidad? Estoy avergonzado, pero tengo que confesar eso a ustedes. Yo he vivido aquí por 7 meses. Y lo que yo he pensado sobre mi dinero es cómo puedo preservar mi estilo de vida mientras que estoy viviendo aquí en ese lugar del mundo tan caro. Yo no he compartido con las personas en necesidad. Cuando no distinguimos entre querer y necesitar, cuando nos decimos a nosotros mismos que no podemos, cuando la realidad es que sí podemos. Cuando guardamos y protegemos con ferocidad cosas que Dios quiere usar para cuidar por nuestros prójimos, nos enseñamos la verdad. El problema no es que no tenemos suficiente dinero. El problema es que el dinero tiene a nosotros. Somos controlados por el dinero y Jesús quiere decir algo a nosotros sobre eso. ¿Por qué sería Jesús y la palabra de Dios tan fuerte sobre ese tema? ¿Por qué diría Jesús una parábola sobre un hombre rico que quemaba en el infierno después de una vida ignorando la necesidad de su prójimo Lázaro sentado fuera de sus puertas? Pues porque necesitamos palabras fuertes sobre ese tema. Ellos quitarán el dinero de nuestras manos frías y muertas si tienen que hacerlo. Amamos al dinero tanto. Martín Lutero lo describió en esa manera. El cristiano necesita 3 conversiones. La primera sería la conversión de su mente, la segunda de su corazón y la tercera de su billetera. ¿Cómo puede ser la generosidad algo que nos ayude en esa batalla contra la envidia? Reconocemos que no somos salvos por nuestras obras, ¿verdad? Y no somos salvos por medio de nuestra generosidad. Y si compartimos dinero, no estamos subiendo una escalera por medio de nuestras obras al cielo. Entonces, ¿por qué da la ley de Dios tantas instrucciones claras sobre cómo manejamos y compartimos el dinero? ¿Por qué nos diría la palabra de Dios que debemos hacer cosas como prestar dinero a personas sin interés o dar a personas gratuitamente sin esperar regresar algo en cambio? ¿Por qué? Pues, un motivo de Dios que quiere usar nosotros para cuidar por nuestros prójimos. Pero también esa obediencia a la ley del Señor nos enseña algo. Nos enseña poco a poco a confiar no en nuestras riquezas, no en el dinero en nuestros cuentos bancarios, sino en Dios y su providencia. Edifica en nuestros corazones una actitud que dice, yo prestaré y si tú no me puedes devolver el dinero, está bien. Porque Dios tiene el poder y el amor para proveer por mis necesidades en otro lado. Lutero lo describió en esta manera. Un cristiano es alguien que ya tiene todo lo que necesita en Cristo. Entonces el cristiano puede soltar su propiedad porque ya tiene suficiente en Cristo. No estamos comprando una entrada al cielo por medio de nuestra generosidad. Simplemente estamos viviendo como si ya fuéramos ciudadanos del cielo. Porque así somos, ¿verdad? Somos ciudadanos no de ese mundo, sino del cielo. Porque Jesús
nos miró fuera de sus puertas. Jesús nos miró sentados ahí como los mendigos que somos, porque somos mendigos, ¿verdad? Espiritualmente no podíamos tener acceso a todos los regalos de Dios. No tuvimos acceso a ningún regalo de Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Y a diferencia del hombre rico en esa parábola con Lázaro, que miraba fuera de sus ventanas cada día, observando a Lázaro sin tener compasión por su prójimo en su corazón, Jesús nos observó y Él tenía compasión por nosotros. Por esa razón vino, para tener compasión por nosotros, para amarnos, para salvarnos, para ser nuestra ayuda. Entonces Jesús, que era rico en su mansión en el cielo, se hizo pobre y sufrió en nuestro lugar, sufrió el infierno espiritualmente y físicamente en la cruz. Y quiero consolar a ustedes con eso hoy. Si alguien ha sido condenado esta mañana, si alguien ha sido asustado por el infierno, quiero que sepas que Jesús ya ha sufrido todo eso en tu lugar. Tú puedes confiar en eso. Tú puedes confiar que Jesús ya te ha revestido en la ropa más bonita que el dinero nunca podría comprar en el agua y la palabra de tu bautismo. Puedes confiar que tienes una corona de vida esperándote en tu mansión en el cielo, y que Jesús está preparando tu salón, tu cuarto ahí, y que Él regresará para llevarte al cielo, para estar con Él en la gloria. Eso es un fundamento seguro. Eso es una fuente de esperanza eterna. Eso es un tesoro infinitamente más importante del tesoro que ese hombre rico dejó hace tantos años, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de ese hombre joven de 32 años que encontró el tesoro de Forrest Fenn? No, él se había obsesionado por esa búsqueda del tesoro por años. Y cuando finalmente encontró el tesoro, él habló por medio de una entrevista describiendo las emociones que él se sintió en el momento que encontró esa cajita. Y describió sus emociones en esa manera. El momento cuando ocurrió no fue el triunfo que yo había esperado. Simplemente me sentí como si yo hubiera sobrevivido algo terrible. Un poco anticlimático, ¿verdad? ¿Sabes cuál es una palabra que nunca escucharás en el cielo? No escucharás esa palabra porque el tesoro que Jesús ha ganado y te ha dado es algo tanto mejor que el dinero, el oro, la plata. Y si Dios te ha dado ese tesoro, puedes confiar que Dios siempre te dará exactamente lo que necesitas en ese mundo. Siempre hay excusas, ¿verdad? Justificaciones de por qué no podemos compartir dinero. Eso simplemente demuestra nuestra dependencia en el dinero. ¿Sabes qué te libera? Voy a terminar mi sermón en la misma manera que un otro pastor ha terminado su sermón sobre ese tema. El pastor que escribió el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Porque ese pastor tuvo la misma preocupación que nosotros hemos tenido en ese sermón. ¿Y sabes qué dijo ese pastor? No ames tu dinero. Pero no terminó ahí. Continuó y dijo, sé eso. Dios dice, yo nunca te dejaré. Yo nunca te abandonaré. Yo siempre seré tu ayuda.
en todo. Si agarras eso en tu corazón, el dinero nunca te tendrá. Pero tú siempre tendrás suficiente dinero. Dios promete. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te guarde y te fortalezca en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén.